sí, Yankee no, Cuba sí, Yankee no, Cuba sí, Yankee no, Cuba sí. Esta es una manifestación en apoyo al gobierno cubano tras las manifestaciones que se han vivido en el último fin de semana, cuando una parte de la población se ha rebelado en contra de las políticas que el gobierno ha implantado y se ha generado un caso de desestabilización social en la isla que ha tenido algunas consideraciones también en todo el mundo. Nadie ha quedado indiferente con respecto a lo que está pasando. Así que nosotros acá, el equipo de prensa de Radio Latinoamérica, Hans, junto a Catalina y vuestro servidor, vamos a estar cubriendo estas instancias con un grupo de personas que ha venido a manifestar su apoyo acá en el frontis de la embajada. Te dejamos un minuto, Hans, en el estudio mientras nosotros comenzamos nuestro trabajo para ver si podemos lograr algún entrevistado en esta tarde. En este momento estamos con nuestro primer entrevistado. Él es un ciudadano cubano, noruego, tiene residencia hace bastantes años acá en la ciudad de Oslo, se llama Bárbaro y bueno, te agradecemos que nos hayas dado este minuto para conversar un poco acerca de esta manifestación, tengo entendido, en apoyo al régimen del presidente Díaz-Canel en Cuba. Esta manifestación no solo es un apoyo al presidente Miguel Díaz-Canel, también es un apoyo a la revolución, también es un apoyo al verdadero y digno pueblo cubano, también es una manifestación que nos oponemos y rechazamos lo ocurrido recientemente en Cuba, las provocaciones que ocurrieron recientemente en Cuba, que son provocaciones pagadas y programadas desde los Estados Unidos. La prensa de derecha internacional las trata de ver como si fuera algo casual, nacido del pueblo. No, en Cuba cuando pasan este tipo de cosas no son casuales. Incluso se ha demostrado históricamente los vínculos que tienen las personas que organizan estas actividades con organizaciones anticubanas que radican en Miami y en los Estados Unidos. Con eso te estoy diciendo la Asociación Cubano-Americana, con eso te estoy diciendo la USAID, que desde hace más de 60 años han financiado todo tipo de campañas en contra del pueblo cubano, campañas de descrédito, campañas incluso para desestabilizar la economía cubana. Eso ya va pasando hace 60 años. Ahora fue esto, mañana va a ser otra cosa, pasado va a ser otra, pero todo se forja en Miami, todo se forja en los Estados Unidos. Y por supuesto la gente que participa en Cuba no son gente que lo hacen voluntariamente. Está demostrado porque muchas de estas personas se han entrevistado en la televisión y han confesado ante las cámaras que han sido pagados, que alguien que tenía contacto, vínculos en Estados Unidos los contactó y les pagó y les dijo, mira, te doy $20 si tú haces esto, te doy 25 si haces aquello. Nada de lo que se hace en Cuba es casual, nada de lo que se hace en Cuba es espontáneo. Todo se prepara en los Estados Unidos y se le paga a personas en Cuba para que realicen este tipo de tareas. Y tampoco así, porque resulta muy particular que cuando tú ves qué personas son las que realizan estos actos en Cuba, siempre son personas de bajo nivel cultural, personas que no trabajan, personas antisociales, muchos de ellos tienen incluso hasta antecedentes penales, quiere decir que son personas que están en la calle, que es la parte de la población más fácil de convencer para que hagan esos actos. Entonces, como son gente que no trabajan, por 5 pesos, por $5 te hacen cualquier cosa. Se ha visto también que alrededor del mundo han habido algunas manifestaciones en contra del régimen cubano. Hace unos días atrás el equipo de prensa de la radio también estuvo acá cubriendo esa instancia. ¿Qué te parece tú este grado de polarización que hay entre los propios cubanos, que unos apoyan el régimen y otros están pidiendo mayor libertad o un cambio de sistema político? Es muy interesante que tú me hagas esa pregunta, porque ahora cuando me formulaste la pregunta, me estabas hablando de que en todo el mundo se están dando manifestaciones en contra del gobierno, en contra de lo que algunos llaman régimen, pero en el mundo entero también se están dando muchas manifestaciones como esta en apoyo a la revolución, en apoyo al pueblo cubano. ¿Qué te parece que haya ese grado de polarización entre personas que están a favor y otras que están en contra? ¿Qué pasa? Ese grado de polarización, quienes los han provocado han sido los Estados Unidos. Las campañas esas en contra del sistema que nosotros decidimos en Cuba por mayoría en elecciones, porque
Sí, no sé si has visto la televisión cubana o Telesur. En Cuba también se están dando muchas manifestaciones en contra de esas provocaciones, en contra incluso de lo que pasó aquí el 11 de este mismo mes, hace como 5 o 6 días, algo de eso. Y también hay muchas manifestaciones en el mundo entero en contra, y la polarización se da por eso, porque las mismas campañas organizadas en Miami han creado esa polarización, esa división entre cubanos. Incluso se siente tanto odio desde Miami hacia Cuba. Mira, por ejemplo, ahora todo esto que ha pasado ahora está sucediendo por dos cosas. Una es porque fue apresado en el aeropuerto de La Habana José Martí, Hanley Labastida. Hanley Labastida era un estudiante de arte en Cuba, incluso de mi generación, estudió conmigo, pero no era muy conocido. Él se graduó de la escuela, pero no era muy conocido. ¿Qué pasa? Y en la obra de él tampoco era conocido. ¿Y qué pasa? Que organizaciones anticubanas en Estados Unidos le organizaron a él una beca en Estados Unidos. Entonces él estudió 2 años en Estados Unidos y 2 años en España. Pero él, desde España y Estados Unidos, él estaba incitando en Cuba a la violencia. Él estaba incitando, desde España, él estaba incitando a que el pueblo atacara círculos infantiles, que el pueblo atacara escuelas, hospitales, que pintara los billetes, que hiciera lo que hizo ese grupo que hizo ahora en Cuba. Y pues, por supuesto, cuando esa persona llegó a Cuba fue apresada. Entonces, ¿qué hizo la contrarrevolución en Cuba? Trataron de que lo que él dijo no quedara así, que querían que eso sucediera. Y lo otro que también ha llevado a la situación que tiene ahora en Cuba es que desde Estados Unidos se está organizando la campaña SOS Cuba. ¿Qué quiere decir SOS Cuba? SOS Cuba quiere decir que se pide una intervención militar a Cuba. Mucha gente, incluso los mismos contrarrevolucionarios, los mismos opositores, no saben, porque muchos no están preparados y creen que SOS Cuba es ayuda humanitaria. No, SOS Cuba es intervención humanitaria. Una cosa es ayuda humanitaria, otra cosa es intervención humanitaria. Ayuda humanitaria se traduce en medicamentos, alimentos, ropa, todo lo que necesita el pueblo, pero intervención humanitaria significa atacar un país militarmente. Entonces, ellos critican al gobierno en Cuba y por la represión, por maltrato, pero ellos están apoyando campañas que están con el origen de asesinar a todo un pueblo de Cuba. ¿Pero por qué a todo un pueblo de Cuba? Porque más de los 11, casi la mayoría de los 11 millones de cubanos apoyan al gobierno, apoyan a la revolución y no están de acuerdo con los contrarrevolucionarios, que son una minoría en Cuba. ¿Cuál es tu reflexión con respecto al descontento que se está viviendo en este momento por la población cubana y con respecto al desabastecimiento que hay de alimentos, de medicamentos? Hans me señala que han habido cortes de luz en un sector llamado Matanzas. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a eso? Y la segunda pregunta, si es que tú tienes familia en Cuba, ¿cómo están ellos? Si es que has sabido cómo se encuentran en estos momentos. Para responder la primera pregunta, cuando se dice siempre descontento, realmente no es un descontento. Ese descontento está financiado. Ese descontento es un montaje teatral que se prepara desde los Estados Unidos. Ahora, claro, en Cuba hay un desabastecimiento. Bueno, que te estaba gritando ahorita, pero en Cuba sí faltan medicamentos, faltan alimentos, pero todo esto es producto al bloqueo, no de la gestión del gobierno. Incluso me resulta tan risible, ¿no?, como la contrarrevolución cubana apoya el bloqueo económico, que es una medida que prohíbe y posibilita al gobierno cubano, al pueblo cubano, acceder a alimentos, a medicamentos en el extranjero, porque quien no sabe qué es el bloqueo no sabe lo tan cruel y criminal. Por ejemplo, este cartel, si Cuba lo quiere comprar a México, se lo tiene que comprar a Colombia y le sale el doble. En eso consiste el bloqueo. Por ejemplo, ahora mismo, hablando de medicamentos, ¿sabes tú que en Estados Unidos se consumen 5 medicamentos contra el cáncer que son cubanos? Sin embargo, los medicamentos que se producen en Estados Unidos no pueden ser importados a Cuba por el mismo bloqueo. Pero además te digo otra cosa, Cuba ahora mismo produjo 5 vacunas contra el coronavirus y es un país pobre. Muchos países, incluso Noruega, por ejemplo, donde estamos ahora, es un país desarrollado, pero ni siquiera tiene la tecnología para producir ese tipo de vacunas. Ahora sí, Cuba tiene la vacuna, pero ahora Cuba enfrenta otro problema, que no tiene las jeringuillas para
el programa de vacunación. Entonces ahora estamos viviendo esa crisis, que el programa de vacunación está lento por la falta de jeringuilla, pero tenemos falta de jeringuilla producto del bloqueo, que muchos países de Europa no pueden mandar la jeringuilla a Cuba porque Estados Unidos se los prohíbe. Sin embargo, hay organizaciones en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, organizaciones de cubanos residentes en esos países que han hecho donaciones. China hizo una donación, Rusia hizo una donación, pero no alcanza para cubrir a la población en general. Y con respecto a la segunda pregunta más personal, ¿cómo está tu familia? ¿Se ha sabido de ellos? ¿Cómo se encuentran? Mi segunda pregunta, mi familia es una familia de tradición revolucionaria. Mis abuelos lucharon con Fidel en el ejército rebelde. Mis tíos lucharon en la limpia del Escambray y la limpia de la Sierra Maestra. Así que si no sabes lo que es grupos de contrarrevolucionarios que se quedaron en Cuba en la primera parte de la década de los 60 que estaban haciendo terrorismo en el campo. Entonces mis tíos fueron a luchar y combatieron contra ellos y los eliminaron. Otros tíos míos fueron a Angola, Etiopía, a luchar contra el apartheid. Y entonces, pero mi familia también no solo tiene tradición revolucionaria, también mi familia es trabajadora, porque en Cuba puede vivir más que mejor el trabajador. ¿Quién dice que en Cuba se está muriendo de hambre? El vago, porque realmente cuando tú haces tú le sacas el perfil al contrarrevolucionario, ese no trabaja. Y ese es el que dice que en Cuba no hay comida. Entonces, en eso consiste. Mi familia está muy bien. Mi familia, yo hablo con ellos casi todos los días y están muy bien. Y entonces, el descontento popular, ese que me hablabas ahorita, eso es creado por Estados Unidos. Mi familia está súper bien. También, claro, estuvieron 2 días sin internet. Hubo un día, tenía corto de electricidad, pero todo esto está siempre vinculado con el bloqueo. Por último, para ir finalizando esta entrevista, te pido en breves palabras un saludo o algunas palabras reflexivas que te puedas dirigir en vivo, en directo, a toda la comunidad cubana acá en Oslo y a toda la comunidad inmigrante que va a ver este programa. Bueno, para la comunidad cubana de aquí de Oslo, sabemos que hay un grupo bien importante de contrarrevolucionarios que se oponen al gobierno en Cuba, que viven aquí en Noruega, pero también hay cubanos que apoyamos nuestro país, que queremos nuestro país y que luchamos por nuestro país. Pero el otro mensaje que quiero darles es que, como pueden ver aquí, Cuba no está sola y en el mundo entero se están levantando voces a favor de Cuba, incluso cada vez más. Y un ejemplo es también lo que ocurre todos los años en la ONU, que muchos países, todos los países votan a favor de que se elimine el bloqueo económico a Cuba. Solamente Israel y Estados Unidos se ponen en contra. Y este año Colombia y Brasil se abstuvieron, pero todos los años se levantan más organizaciones, más instituciones, más gente digna y honrada que apoyan a nuestro país. Y ahora mismo en Cuba, el pueblo revolucionario respondió y sacó de las calles a los contrarrevolucionarios estos pagados que estaban haciendo las provocaciones. Fue el pueblo, no fue la policía, no fueron los militares. Fue el pueblo quien sacó a los provocadores de las calles. Ya Cuba está con total normalidad recuperando todas las actividades económicas, sociales, habido y por haber. Pero Cuba no está sola. Y por la respuesta que dio el pueblo recientemente contra estas provocaciones, mira, a la revolución le queda muchos años más de vida y a Cuba con carencias y con vicisitudes, pero vamos a vencer porque somos un pueblo con herencia de firmeza, de resistencia y heroica. Cuba no está sola y Cuba vencerá. Llevamos venciendo 60 años ante una política muy grande y cruel de la potencia más grande del mundo, a solo 90 millas de ellos, que es también otra cosa que les molesta, porque Cuba somos así firmes. Por eso esta frase cubana, patria o muerte. ¿Qué significa patria o muerte? Que vamos a estar firmes hasta las últimas consecuencias. Quien quiera apoderarse del suelo de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, porque en Cuba no nos vamos a rendir. En Cuba o nos matan todos o no, porque Cuba vencemos. Ojalá que muchos países que luchan por su libertad e independencia pensaran así y no se dejaran brindar al chantaje, porque muchos países viven del chantaje de potencias mayores y entonces Cuba no. En Cuba es un pueblo firme y patria o muerte venceremos siempre, como llevamos 60 años ante un brutal bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, la mayor potencia. Muchas gracias, Bárbara, por tus declaraciones. Estamos con uno de los manifestantes que ha llegado acá a la sede de la Embajada Cubana en Noruega, en Oscargata. Te damos el pase, Hans, a estudios, mientras nosotros continuamos acá. Ya,
como lo habíamos mencionado anteriormente, alrededor de una veintena o treintena de personas llegaron al frontis de la embajada. Pudimos conversar con uno de los manifestantes. De todas formas, la mayoría de los manifestantes que estuvieron acá en esta ocasión no son cubanos, pero sí son de algunos otros pueblos latinoamericanos que vinieron a solidarizar con esta manifestación y por lo tanto han querido también expresar su punto de vista en esta situación, en esta crisis social y política en la cual existen dos bandos, ¿no es cierto? Uno que apoya la revolución y otro que está en contra de esta instancia. Cubriendo entonces las dos caras de la moneda, de esta forma despedimos nuestro trabajo con Catalina en cámara y con vuestro servidor para Radio Latinoamérica 105.8 FM. Sigan en nuestra sintonía. Con ustedes Francis Lequian y nos vemos en una próxima contingencia noticiosa.